En el siguiente reportaje vamos a hablar de un operativo que se realizó esta semana para tomar o retomar el control, no sabemos qué cosa hayan logrado, de una cárcel en Venezuela llamada la cárcel de Tocorón. Esta cárcel, como ustedes van a ver en el siguiente reportaje, era realmente increíble. Hasta zoológico tenía, restaurante, casas para los familiares. El reo principal aparentemente vivía en una casa para él solito de 2 pisos. Por supuesto, allí se coordinaba toda clase de crímenes y lo último que se hacía era purgar penas. Y de allí, antes de la intervención, por supuesto, se fugaron muchos de estos reos por un túnel que le da envidia a algunos túneles de metro de algunas ciudades del mundo. Lo cierto es que, más allá de las ironías, uno de los que se ha fugado es el llamado Niño Guerrero, líder del tren de Aragua, y se teme que quiera llegar a alguno de los países del sur. El nuestro sería un buen objetivo para él y sería una terrible noticia para nosotros. El reportaje es de Dayana Ciesa. Hasta hace unos días era un misterio lo que guardaba por dentro este centro de reclusión denominado por el AMPA como la Casa Grande. Un penal que con los años se convirtió en el búnker de los delincuentes más peligrosos de Venezuela y ahora de la región. Esta semana el gobierno venezolano decidió tomar el control del penal. Este es el ingreso a Tocorón, el centro penitenciario tomado desde el 2014 por los sanguinarios miembros del tren de Aragua. Hay bastante visita con niños, hay multitudes, hay mujeres embarazadas, habemos de todo. Mientras que las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro penetraban las entrañas del centro de operaciones de la organización criminal más violenta de Sudamérica, desde donde se planifican y ordenan los crímenes de varios países, en los ambientes del penal había desconcierto. Aquí hay visita, hay cachorro. No hay señal, ya vamos a liberar por aquí ya. Hay visita, hay cachorro. Se estima que esta cárcel era habitada por 40.000 personas. Aquí no solo vivían quienes purgaban condena, sino también las esposas de los reos con sus niños, amigos y otros familiares que ocupaban improvisadas construcciones que se habían levantado fuera de los pabellones. Esto no es la cárcel de Pablo Escobar que uno puede ver en las series. Esto es 30, 40 veces la cárcel de Pablo Escobar que se ve en las series. Estamos hablando de una ciudad amurallada con prestaciones de servicios y lujos incluidos, porque además muchas de estas obras arquitectónicamente son bonitas. O sea, se dedicaron a pagarle arquitectos y maestros para que estas cosas quedaran con cierto nivel de glamour, para ostentar el poder que el tren de Aragua tiene en la cárcel de Tocorón. Lo encontrado dentro sobrepasó largamente los rumores que existían sobre la ostentosa vida que los integrantes del tren de Aragua tenían al interior del penal. Zonas de piscinas con puentes que conectaban una con otra. Amplios parques de diversiones para los niños, perfectamente acondicionados. Zoológicos. Canchas de béisbol. Coliseo de gallos. Una discoteca muy bien equipada, donde festejaban a diario. Además, tenían una suerte de banco, cajero automático, un restaurante llamado La Sazón del Lampa. Y no solo ello, habían levantado pequeñas casas y diversas construcciones en los alrededores de los pabellones, que fueron destruidas. Por primera vez, todos estos ambientes fueron mostrados a nivel mundial. Nosotros tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y además de eso hemos desmantelado totalmente el autodenominado
ex-Tren de Aragua. La operación de liberación se llamó Gran Cacique. 11.000 policías tomaron el control de todas las instalaciones. Cientos de presos fueron reducidos y trasladados a otros centros penitenciarios. Se incautó gran cantidad de armamento, granadas, armas de largo alcance que fueron presentadas a la prensa como señal de que las autoridades penitenciarias del gobierno de Venezuela habían llegado a poner orden, después de estar ausente por más de una década y de permitir que los reos actuaran por años impunemente en una suerte de zona liberada, desde donde se planificaban cometer atroces crímenes en países vecinos como Colombia, Chile y en el Perú. Por tanto, entrega este gesto, es decir, a Maduro hoy le es menos funcional el Tren de Aragua que lo que le podrían ser las relaciones internacionales, y lo que hace es tirarle la cadena literalmente al Tren de Aragua, intervenir la cárcel, pero sin que antes los líderes del Tren de Aragua hubiesen estado al tanto y finalmente ahora estemos nosotros buscando si el niño guerrero ya está en Perú o eventualmente viene camino a Chile. Desde el último miércoles se busca a este hombre, Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, el cabecilla del Tren de Aragua, que junto a los integrantes de la cúpula de la organización que dominaba Tocorón, fugaron por este túnel sólidamente construido que las autoridades hallaron durante la incursión policial. Aquí estamos hablando de túneles tipos mineros. Es decir, estas son inversiones que cuestan cientos de miles de dólares. No es un túnel que uno ve en las películas que con una cuchara se va haciendo el hoyo. Son túneles con estructura, son túneles con vigas maestras que están cruzadas. El clásico túnel minero, nuestros países son mineros, nosotros lo conocemos. Cuidadito, Juan. El Niño Guerrero y cientos de delincuentes recorrieron esta estrecha construcción de cemento minutos antes que los policías ingresaran a Tocorón. Quizá fugaron tras haber sido alertados sobre los planes que Nicolás Maduro tenía para esta cárcel de 23 hectáreas, ubicada a casi hora y media de Caracas, en el estado de Aragua, en el municipio de Zamora, en el centro norte de Venezuela. Un centro penitenciario construido en los años 80 para 700 reos, pero desde el 2014 era la cuna de una sanguinaria organización que ha expandido su extrema violencia más allá de Venezuela. Desde el miércoles último, familias enteras esperan noticias sobre los presos que han ido trasladando, luego que la cárcel de Tocorón fuera desalojada por completo. Queremos saber que nos dé razones, porque muchas personas dicen que lo van a trasladar al Dorado, otras personas dicen que hay personas muertas que han sacado allá, y nosotros queremos llegar al penal para saber de nuestros familiares. No sé nada de mi esposo, ni nada, no sabemos a qué destino los llevan. En verdad aquí estamos desesperados, pues, porque no sabemos nada de ellos. Pero del Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua, que fugó por el túnel, nadie sabe nada. En Venezuela las autoridades dicen que están en una incansable búsqueda. Sin embargo, se presume que ya haya salido del país. Y lograremos capturarlos a todos, inclusive en el ámbito internacional. Si llegasen a escapar, a huir algunos de los integrantes de todos estos grupos, cómplices y conexiones, los vamos a capturar, porque para ello estamos adelantando coordinaciones y conexiones de carácter diplomático. Si vendría a nuestro querido Perú, no va a venir a hacer turismo. Son intereses de carácter criminal. Él no va a venir a sumar, a trabajar. Él va a venir a querer hacer lo que hizo, ¿no? A tener actividades de carácter criminal muy violento, y eso no lo vamos a permitir. El Niño Guerrero, un hombre de 40 años, de tez morena y de contextura delgada, nació en la ciudad de Maracay. Empezó a delinquir desde muy joven, desde los 17 años. En el 2010 pisó el penal de Tocorón por primera vez. 2 años después se fugó, pero en el 2013 fue recapturado y condenado a 17 años de cárcel. Desde entonces ha hecho del penal de Tocorón su mansión.
Dicen que al interior de la cárcel de Aragua vivía en una casa de 2 pisos solo para él. Por estos días se presume que intente salir de territorio venezolano y cruce nuestras fronteras. ¿Cuál es el país que tácticamente le conviene habitar al niño guerrero? Yo creo que es Perú, por las rutas de ketamina, por su posición geográfica y porque además siempre la debilidad de las instituciones, las crisis sociales y políticas son vistas como oportunidades por las organizaciones criminales. Chile no es necesariamente uno de los primeros destinos donde el niño guerrero le gustaría estar. Es que están viendo en la justicia chilena y en la policía chilena un tipo de bloqueo como no habían visto necesariamente en otros países, lo que los ha llevado a extremar ciertas de las medidas que están realizando. A esto hay que sumarle lo vulnerable que son nuestras fronteras. El Perú tiene 7.000 kilómetros de frontera. Es muy difícil poder cuidarlos todos en simultáneo. En el cruce formal de migratorio que tenemos en Tumbes con Ecuador, hay al menos, según información recibida por nosotros, hay cerca entre 50 y 70 pasos informales que cuestan $500 pasar por ellos en ida y vuelta. Y estos entre 50 y 70 pasos informales se levantan de día o se levantan de noche y sucesivamente porque la zona es seca y por lo tanto pueden simplemente habilitarlos. De osar, aprovechando lo amplio de nuestras fronteras, venir al Perú, él sabe lo que le espera. Las autoridades policiales, estamos preparados para enfrentar este tipo de mentes criminales irrecuperables. Lo malo es que no tenemos con qué esperarte por aquí en tu mismo barrio. El Tren de Aragua ha tejido una sólida red criminal en el país. Ya hemos conocido de ellos y de sus acciones sangrientas después que delincuentes venezolanos que ostentan poder dentro de esta organización llegaran al país. Como por ejemplo Mamut, uno de los cabecillas que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres. Fue capturado y trasladado al penal de Chayapalca. Pero hay otros miembros de la banda aún libres, dedicados al sicariato, extorsión, trata de personas, secuestros y crueles ejecuciones que bien podrían servir de soporte para una eventual y sanguinaria estadía de su máximo líder en el Perú. Ya lo saben, un peligroso delincuente podría estar en camino y uno se pregunta además por qué seguimos guardando a un delincuente peligrosísimo, que es venezolano, que es de ellos, como Mamut, que dicen que está en Chayapalca, pero que sigue, mejor dicho, está en Chayapalca, pero dicen que sigue coordinando desde allí crímenes. ¿No dijeron hace tiempo que se iba a expulsar a los delincuentes más peligrosos? ¿Por qué siguen estos delincuentes tan peligrosos en nuestro país? Es algo que no sabemos.